allá al capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. ¿Sí? Con la ayuda del Señor, hoy vamos a hablar acerca de qué es la madurez cristiana. ¿Sí? Claro, mejor, ¿verdad? Perdón. Con la ayuda del Señor les decía que vamos a hablar acerca de la madurez cristiana. ¿Qué es la madurez cristiana? Para ello vamos a iniciar una lectura bíblica en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 1. Dice: por lo demás, hermanos, está hablando a creyentes, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre nuestro, te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia y la paciencia que tienes para con nosotros. En este momento queremos rogarte, Dios Espíritu Santo, que por favor permitas que nuestros oídos espirituales, nuestro corazón pueda recibir con mansedumbre tu palabra. Enséñanos, Señor, y permite, Padre, que lo que aprendimos de ti, lo que aprendemos de ti, podamos poner en práctica en nuestras vidas. Te necesitamos. Obra a nuestro favor y permite, Señor, que hoy, en este momento, nuestras vidas sean edificadas para ser más como tu Hijo Jesucristo. En nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Entonces, ¿qué es la madurez cristiana? Cuando hablamos de madurez, ¿sí?, podemos pensar en dividir inicialmente la madurez en dos partes, ¿no? La primera tiene que ver con la parte física y la siguiente podemos relacionarla con la parte espiritual, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de la madurez física, ¿se acuerdan que un bebé al principio es alimentado por otros? ¿Sí o no? Él no está en la capacidad de ir a la nevera, yo siempre lo digo, ¿no? Ir a la nevera y decir, mira, hoy quiero comer, voy a calentar la pizza que quedó de ayer. Y no hace eso. La verdad es que es un bebé debido a que otro tiene que alimentarlo, ¿sí? Ahora, su cuerpo y también sus brazos y extremidades no están en la capacidad de valerse por sí mismo, ¿sí? Él no se para, él no usa sus brazos para alcanzar y atrapar cosas, no se prepara el tetero solo, es alimentado por otro. Ahora, cuando hablamos de la madurez en términos físicos, también debemos recordar que luego empezamos ese proceso en el que los niños empiezan a alimentarse a sí mismos, ¿verdad? Usted le pone un platico y él riega más de lo que come, pero en general ya está aprendiendo a alimentarse a sí mismo, ¿sí? Pero por tercera parte de lo que es el crecimiento físico, podemos darnos cuenta que nos pasa a nosotros, ¿no? Llega una etapa en nuestra vida en la que ya no estamos allí como garrapatas, allá, mami, dame de comer, sino que la etapa de vida cambia y ahora usted alimenta a otros. ¿Sí? ¿En qué sentido? Bueno, tengo que salir a hacer el mercado de la casa, pues porque nadie me va a hacer el mercado a mí. ¿Sí se entiende? Yo soy responsable por otros. ¿Sí se entiende, verdad? Entonces la madurez es, primero, en la primera etapa física, mira, cuando yo era un bebé, mi mamá era la que me alimentaba. ¿Sí? Luego empecé a comer por mí mismo. Y luego como para mí, pero también soy responsable de alimentar a otros. ¿Sí? No solamente pienso en mí mismo, sino que soy responsable también por otros. Ahora, esta parte física nos ayudará a entender también
cómo podemos representar o entender lo que es el dominio espiritual cuando hablamos de madurez. Por ejemplo, usted se acuerda que cuando usted creyó en Cristo, algunos empezaron a ser discipulados, ¿verdad? ¿Sí? Míreme acá, yo sé que en la tarde da calurosa, hay sueño y lo demás, pero escúchame, generalmente lo que debe pasar es que alguien empieza a discipular y empieza a darte verdades bíblicas y empieza a decir, mira hermano, lo que dice aquí en la Biblia, mira aquí, mira allá, lee aquí, y usted va entendiendo por usted mismo porque otro lo está alimentando y usted de una manera no literal está comiendo de lo que otro le está dando de comer, ¿se entiende? A través de la palabra de Dios, ¿sí? Pero si nos apegamos a un proceso saludable de madurez, usted tiene que llegar al punto de decir, no, espérate, ya basta, como que otro me va a seguir dando de comer en la vida espiritual, yo tengo que comer por mí mismo. Esa etapa empieza cuando usted va a la Biblia con iniciativa propia y usted empieza a buscar las verdades de Dios y la palabra de Dios para alimentarse a usted mismo. Ya nadie le está llamando a las 6 de la mañana, mira, lee la Biblia para que Dios te hable, y ora también, ya te acordaste de él, ¿sí? Como pasa generalmente con los niños, ¿no? ¿Ya hiciste la tarea? ¿Ya te bañaste? ¿Ya recogiste la reguera? ¿Ya acomodaste tu cama? Bueno, sí, es un proceso natural de crecimiento y madurez. Pero en la medida en la que él va creciendo, lo natural es que empiece a asumir responsabilidades. ¿Sí o no? Sí. Sería muy raro, ¿no? Ver a un muchacho, mira, ya vamos a cambiarte el pañal. No tiene sentido. Porque se supone que su crecimiento natural le ha dado la capacidad de empezar a hacerse responsable de ciertas cosas y en lo particular de atender sus propias necesidades, ¿sí? Ahora, luego de esto, podemos ver que el otro ámbito de la madurez espiritual tiene que ver cuando usted empieza a pensar en otros de dos maneras, para darles el evangelio y para discipularlos. No podemos hablar de que usted es muy maduro y detesto tener que usar maduro, pero yo siempre trato de no meterme en esos temas, pero es difícil, ¿no? Y al mismo tiempo usted dice, no, vale, yo no me interesa si la gente salva, si la gente alguien le predica, y tampoco me interesa estar discipulando a nadie, eso es demasiado, no quiero esa responsabilidad. ¿Y se entiende? Es como decir, bueno, quiero la parte primaria de ser cristiano, pero cuando viene la asunción de responsabilidades, yo huyo por la tangente, ¿sí? O abro la puerta en la curva. Pero no debería ser así, hermanos. Miren, por ejemplo, Primera de Pedro 2.2. Si alguien me busca Primera de Pedro 2.2, y alguien también me busca Hebreos 5.13. Hebreos 5.13. Que dice Primera de Pedro 2.2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella... entonces eso quiere decir que el proceso de madurez espiritual empieza cuando yo mismo, ¿sí?, empiezo a desear la leche espiritual y por ella empiezo a crecer. Hermano, venga a la iglesia todo lo que quieras, te felicito por eso. Qué bueno que vienes. Pero el proceso de madurez no se va a dar si tú no empiezas a desear de manera personal e individual, ¿sí?, lo que te puede hacer crecer, y es la leche espiritual, ¿sí? Ahora, eso es para una etapa inicial. Luego de esto, ¿qué dice Hebreos 5.13? Como aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de Cristo. Yo no se lo dije. La Biblia dice que todo el que se queda nada más con el teterito de leche es inexperto. Y dice luego, se queda niño. Si usted como cristiano, hermano, usted todavía sigue con el teterito, y el teterito pasa el tiempo, y hay que darle el teterito, eso quiere decir que usted va a seguir siendo niño, porque es inexperto. Pero mira el versículo 14 de ese mismo capítulo 5 de Hebreos. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, en otras palabras,
Cuando un niño empieza solamente a tomar tete, yo lo viví con mis 2 hijos, mi hermano. Mi esposa se la pasaba pegada, dándole pecho, y llegaba un momento en el que nada saciaba, era como el cebolla y el lavador. ¿Sí? Bueno, entonces empezamos, oye, ya, yo creo que ya es hora de cambiarle el alimento, ¿no? Porque en el proceso de madurez, lo normal es que el cuerpo empiece a necesitar comida sólida. Y para tu madurez cristiana es lo mismo. Necesitamos empezar a comer comida sólida de la palabra de Dios para de esa manera empezar a dar pasos firmes de madurez. Tiene sentido. Ahora, hermano querido, mira luego lo que dice Colosenses 1:27. Está aquí en Colosenses, aquí, versículo 23, vamos a leerlo. Dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros en la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de lo cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y mira también lo que dice el versículo 8 del capítulo 2. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuando hablamos entonces de la etapa de madurez, estamos hablando de esa etapa en la que yo estoy parado firme en lo que creo. Que cuando cualquier persona llega a decirme lo que sea, yo puedo estar parado con solidez en un fundamento sólido, ¿sí? De lo que yo he creído de la Biblia. ¿Sí se entiende o no? No lo que yo creí porque el hermano tal me dijo. No, lo que yo creí cuando pasé de la leche al alimento sólido, y en el alimento sólido planteé un fundamento. Y en ese fundamento me da solidez para no ser engañado por medio de filosofía o lo que dijo Raquel, Manuel y todo aquello. Es la verdad. Hoy en día, hermano, pasa que uno, yo no tengo TikTok, para empezar por ahí. Tengo mis argumentos, es una decisión personal, nunca lo he tenido y si el Señor me lo permite, así me voy a morir. ¿Sí? Lo cierto es que la gente pasa con honestidad, con honestidad. Un día, esto me pasó hace ya un tiempo, empecé a evaluar el tiempo de uso que le estaba dando a mi dispositivo. ¿Sí? Y empecé a ver que tenía 4 horas al día de uso. 4. ¿Cómo lo haces? Dale a tu teléfono, en información del sistema, uso del dispositivo, y allá le vas a dar tiempo de uso. Y en el tiempo de uso, dale por aplicación y ve cuánto tiempo pasas en Google. Y si te vas a Google, ve cuáles son las páginas que más visitaste, que generalmente es Instagram. Hermano, yo lo desinstalé, pero igual lo abrí en el navegador. ¿Sí? Bueno, me metí ahí no sé cómo. Decisiones particulares que debemos tomar nosotros y resoluciones en base a decir, espérate, esto me está afectando, como 4 horas de uso. Y empezar a decir, bueno, vamos a controlar esto. ¿Cómo? Bueno, vamos a hacer morir lo terrenal en nosotros. La única forma de hacer morir cualquier vicio o pecado en la vida es dejar de alimentarlo. ¿Y cómo dejamos de alimentarlo? Bueno, colócale una restricción al dispositivo de 1 hora de uso de esa aplicación, por ejemplo. Yo sé que esto nos incomoda un poco, porque, ay hermano, usted me está diciendo eso. Yo tengo la facultad y la libertad de usar mi teléfono como yo quiera, es verdad. Pero escúchame, somos esclavos de lo que nos controla. ¿Sí? Y si esto te controla, déjame decirte que esto es tu amo y tú eres su esclavo. Es la verdad. Lo cierto es que hablando en tópicos de madurez, una persona madura empieza a evaluar su propia vida y a decir, espérate, todavía no soy lo que debería ser según la Biblia, todavía necesito crecer más, ser más como Cristo, cambiar más, ser más transformado a la imagen de Cristo. Y de esta manera empiezo a decirle, Dios, te ruego por tu gracia que me ayudes a cambiar, con la intención de crecer y madurar. Amén. Ahora, hermano, esto no ocurre de la noche a la mañana. Una persona, algunas veces la gente se cree espiritual cuando empiezan a evaluar la vida de los demás. ¿Sí? Espérate.
Vamos a hablar del hermanito tal. Ese hermanito es. Sí, dígase. Entonces lo creemos ya con la facultad de evaluar y decir, este sí, este sí, este sí, este no. Pero una persona inmadura es un especialista en señalar el pecado ajeno, pero en ser ciego ante sus propios pecados. Lo repito, una persona inmadura es un especialista en identificar con facilidad las fallas de otros, pero en ignorar las propias. Por eso el Señor dijo, hipócrita, sácate primero la viga que tienes en tu ojo y luego ve y ayuda a tu hermano. ¿Sí? Bueno, seguimos y avanzamos. Ahora, fíjense ustedes que ahora vamos a ver algunas señales de madurez. Señales. ¿Cuáles son las evidencias? Hace algún tiempo en un lago en los Estados Unidos, ustedes saben que hay como casas de campo, había un lago detrás de una de las casas. Y resulta y acontece que uno de los niños se salió a bañarse como acostumbraba. Y había una tormenta, hubo la semana anterior una tormenta que causó que los cocodrilos, ¿sí?, del pantano pues fueran arrastrados por la corriente y llevados a lugares demasiado lejanos de donde generalmente habitaban. Resulta y acontece que la madre de este niño se asomó por la ventana de su cocina que daba hacia el lago y vio que el niño se estaba bañando normalmente. Luego salió para acompañarle y en el camino, mientras iba hacia el lago, escuchó una serie de gritos. Y ella, desesperada, salió corriendo y resultó que uno de los cocodrilos que había sido arrastrado por la tormenta estaba atacando a su hijo. Ella como pudo, se lanzó allá y forcejeó con el cocodrilo, hermano. Esta historia la puede conseguir en internet, ¿no es cierto? Y entonces va y lo sacó como pudo. Lo entrevistaron en CNN y le dicen, mira, le están haciendo preguntas y cómo pasó y lo demás. Era un jovencito y resultó que en medio de eso le dicen, ¿no te da pena mostrarnos las marcas que te quedaron luego de la cirugía? No, ningún problema. El niño empezó a mostrarle las marcas y todas las heridas que tenía, pero le dijo, señora reportera, las marcas que usted debería ver son las de mi mamá en mis brazos. Porque ella luchó y luchó hasta que me sacó. Si decimos amar a Dios, deberíamos mostrarlo con evidencias de madurez. Si nuestro amor a Dios crece, nuestro nivel espiritual de madurez también debería crecer. Hay evidencias notables que dan veracidad de que realmente estamos creciendo. ¿Sí? Vale. Entonces, fíjense ustedes lo que dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8. Dice de la siguiente manera, voy a apurarme un poco más porque hay muchas cosas que abordar y poco tiempo, pero dice, nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiendo vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Mira lo que dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Esto se trata, hermano, de hacer un esfuerzo, ¿sí?, por estar alerta y vigilante ante mi crecimiento. Que yo pueda decir, mira, estoy dando pasos firmes a convertirme en la persona que Dios quiere que yo sea. ¿Sí? Mira, la verdadera madurez y crecimiento nace internamente. ¿Sí? Viene desde adentro. ¿Sí? Como el desarrollo endógeno, de adentro a afuera. Pero la realidad es que un verdadero crecimiento espiritual nunca se queda sin evidencias externas. Porque viene de acá, pero se manifiesta en toda nuestra manera de vivir. ¿Sí? Entonces, con esto en mente, mira lo que pasó en la iglesia de Corinto. Ahora vamos a ir a Primera de Corintios rápidamente, en Romanos, luego viene Primera de Corintios. Recuerda que estamos hablando de lo que es la madurez, ¿sí? ¿Qué es la madurez espiritual o qué es la madurez cristiana? ¿Vale? Entonces, en
Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 2, encontramos un problema. Y el problema dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Fíjate que el problema acá, ¿cuál es? ¿Cómo? ¿Cuál es el problema? Nadie dice nada. ¿Cuál era el problema? Que Pablo dice que en lugar de estar tratando con cristianos maduros, estaba hablando con una bola de niños. Y él dice: yo quise tratarte y darte, en lugar de leche, una comida completa, esa es la vianda, pero no pude, porque ustedes no estaban en la capacidad de recibir esa comida, porque esa comida no le corresponde a la etapa en la que ustedes están viviendo. ¿Sí se entiende? Ahora, fíjate lo siguiente: todavía, ¿sí? La palabra utilizada para niños allí en el griego, ¿sí? Denota a alguien sin la facultad del habla, ¿sí? Sin la facultad de expresarse. Eso es evidente con los niños, ¿no? Porque cuando están en esa etapa, Steven todavía alguna vez hace Digo, ¿qué? Habla, muchacho. Papi, quiero cumpleaños. Pero está en esa etapa en la que algunas veces como que a ver, algo en la que yo puedo hablar. Cuando está hablando aquí de niños, esta palabra denota a alguien, ¿sí?, que no puede hablar, no está en la capacidad de comunicarse. Ahora, lo interesante es que esta palabra no está refiriéndose a niños de edad, a niños literales. Está hablando de adultos que actuaban como niños en lugar de actuar como gente madura en la fe. ¿Sí? Ahora, mira, ¿qué es lo que luego ocurre, no? Vamos a ir entonces ahora. Estamos aquí en Primera de Corintios, que la risa no me deja. Pero en Primera de Corintios ustedes conocen la historia. La iglesia de Corintios, esta era una iglesia llena de un montón de dones. Esta gente tenía dones hasta para regalar. Pero el problema de ellos era que no podían darle el uso adecuado a los dones que Dios le había dado, dones espirituales, porque no habían madurado. ¿Sí? Entonces, déjame introduzco esta idea. La madurez nos evita ejercitar los dones que Dios nos ha dado por gracia. Tú puedes tener muchos dones, pero la falta de crecimiento que denotas y se evidencia con las señales que estás dando son las que impides que tus dones sean útiles en las manos de Dios. ¿Sí? Ahora, hermano, mira, nadie puede ser útil a Dios si primero no se ha tomado el tiempo para madurar y crecer. ¿Sí? Nuestro problema es que siempre hay vacantes. La Biblia misma lo dijo. Cuando dice: a la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, mucho trabajo y poca gente. Pero nosotros nos olvidamos que realmente para servir hay unos requisitos bíblicos. ¿Sí? Y nosotros, debido a la necesidad, ignoramos que es necesaria la madurez antes del servicio. ¿Por qué? Porque nadie va a ser de bendición en ningún ministerio si es un inmaduro. Ya lo vimos, ¿verdad? Y hermano, muchas veces nosotros no afrontamos con seriedad nuestra falta de madurez y nos escondemos detrás del servicio que brindamos. Pero yo soy maestro de escuela americana. Entonces eso te da el derecho de actuar como un niño espiritual. ¿Se entiende la idea a la que quiero llegar? Todo lo que hacemos debe ser por y para Él. Amén.
Usted debe entender que lo que hace no lo hace por nadie, ninguna persona, aunque las personas se benefician del servicio que damos. Amén. Pero al mismo tiempo, la razón por la cual yo sirvo es porque Cristo me dice: yo no vine para ser servido, entonces tú también ve y sirve a otros. ¿Amén? Vale, entonces él dice: niños en Cristo. Ahora alguien por favor me busca 1 Corintios, capítulo 12 del 1 al 3. Vamos a ver las evidencias de la falta de crecimiento y la inmadurez de los cristianos, de nuestros hermanos en la iglesia de Corinto. Vamos a ver 1 Corintios 12 del 1 al 3. Mira lo que dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Más adelante sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. ¿Sí? Y dice el versículo 3: por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que en una ocasión Jesús hablaba con ellos y les decía: ustedes siempre me llaman Señor? Señor para aquí, Señor para allá y Señor para todos lados. Pero ¿cómo dicen ustedes que yo soy su Señor y al mismo tiempo actúan sin hacer nada de lo que yo les digo que hagan? En una ocasión, Dios, Jehová, le preguntó al pueblo: y si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Se entiende? Entonces, mira acá. Ellos no era que ignoraban los dones. Ahora mira 1 Corintios, vamos a ir a 1 Corintios 4. 1 Corintios 4. Mira el versículo 1. Así pues, tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y mira luego lo que dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, versículo 4, por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Ahora, ¿qué está ocurriendo aquí? Como ustedes bien saben, en un momento la inmadurez en la iglesia se denotaba porque ellos decían: yo soy de Pablo, y tú, yo de Apolo. Por allá uno que otro decía: yo soy de Cristo. Una de las evidencias más comunes de inmadurez es cuando empezamos a seguir a los hombres y no a Cristo. Hermano, mira, gloria a Dios por tener un pastor. Amén. La Biblia dice: considera cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Qué bueno, ¿verdad? Tener un pastor. Ahora, hermano, sepa y entienda que a pesar de que, gloria a Dios, tenemos un pastor, usted no puede andar diciendo: yo soy de los eltonianos, ¿sí? Y yo de los jeremías, eso mismo, esa palabra que pega con Jeremías. Imagínate. Entonces, una señal de inmadurez es cuando hay divisiones a causa de los seguidores de personas. No, yo sigo a Luis, no, yo sigo al hermano Eddie, no, yo sigo a Nelson. Y usted llega y usted tiene su grupito. Eso es una evidencia de división y eso es una evidencia de inmadurez. Usted sigue a Cristo, ponga sus ojos en Él. Amén. Y comprométase. Si se va a comprometer con algo, comprométase con seguir e imitar a Cristo y hacer su voluntad. Amén. Vale, entonces, fíjate, uno de los problemas es que ellos empezaron a decir: bueno, yo le pertenezco a aquel y yo sigo a aquel, pero la realidad del asunto es que es evidente o aflora, se hace notoria nuestra falta de madurez cuando empezamos a poner nuestros ojos en las personas. Esto es algo difícil, hermano. Pero, mira, hay 3 términos que vamos a encontrar, ahora sí, en 1 Corintios, capítulo 3, vamos a regresar allá. 1 Corintios, hay 3 términos que vamos a encontrar en 1 Corintios, de los cuales quiero que los analicemos un poco. ¿Sí? Mira lo que dice: de modo que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. El primer término que encontramos allí es la palabra en griega que significa una persona que camina en el espíritu. Yo no sé por qué hay tanta controversia. ¿Cómo podemos saber si alguien es espiritual o no? Bueno, hermano, es tan sencillo como, bueno, esa persona anda en el espíritu. ¿Y cómo sabemos si anda en el espíritu? Bueno, se evidencia en su vida el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí?
Porque el fruto del Espíritu es amor. No me hables de que eres muy maduro, hermano. Si tú estás enemistado con todo el mundo. Te mira mal a aquel, no saluda a aquel, ni siquiera cruza en el pasillo. Si usted viene, que viene esa persona por aquí, usted se gira y se va por él. Yo no estoy diciendo que eso pase aquí, por si acaso. Yo lo único que estoy diciendo, hermano, es que una persona espiritual, según Gálatas capítulo 5, podemos ver allá, y miren Efesios 5, 18, si alguien me lo busca, por favor, podemos encontrar que Pablo dice, yo no puedo hablarlo como espirituales. ¿Y quiénes son las personas espirituales? Aquellos cuya vida evidencia los frutos del Espíritu, que son el amor, el gozo. No me hable de que usted es muy maduro y usted se la pasa amargado por todo. ¿Sí? No hay gozo en su vida. Paz. Para con Dios y para con las personas. ¿Qué más? Amor, gozo, paz, paciencia. Hermano, la paternidad ha puesto a prueba mi paciencia a niveles que yo nunca imaginé que iba a tener. Pero ahora puedo tener un caos del papi, y al mismo tiempo estar trabajando y al mismo tiempo estar lidiando con problemas del trabajo, lo que sea. Y hermanos, algunas veces llevo a mi hijo a las actividades deportivas y entonces empiezo a ver su rendimiento que no quiere, pues. Amaneció que no quiere, pero ni caminar en la cancha. Y uno empieza ya. Ay Dios, ¿para qué te traigo acá, muchacho? ¿Sí o no? O cuando uno empieza a decirle, hijo, me da curiosidad, el carro de mi esposa, cuando uno sube la palanca al pare, el plastiquito que debería tapar o cubrir la palanca no lo tiene. Y Steven es un especialista en ver que la palanca uno la pone al pare para lanzar carritos ahí. Hermano, he tenido 2 conversaciones con él, en los cuales le pido a Dios, dame la paciencia para enseñar. Y empiezo, hijo, ¿te acuerdas que yo te había dicho que no lanzaras carritos aquí? Y mira, lanzaste un carrito, segunda vez. 3 segundos, el carrito ya está ahí. Y empiezo yo a querer agarrar al muchacho y lanzarlo por la ventana. Este muchacho, otra vez, hijo. Habíamos hablado, no lances el carrito, no puedes estar lanzando los carritos ahí. Pero hermano, yo en otro tiempo, honestamente, no hermano, mínimo lo amarro con Jack, ¿sí? Pero es la obra del Espíritu Santo en nosotros, la que empieza a hacer los necesarios cambios, de tal modo que Iker mengue y Cristo crezca, no por nosotros. No está en nosotros esa facultad. Es la obra del Espíritu Santo. No se trata de tus capacidades o las mías, de nuestra resiliencia o nuestro poder, de nuestra psiquis y bla, 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 bla. Se trata del Espíritu Santo obrando en nosotros para ser más como Cristo, punto y se acabó. Ahora, pensemos en lo siguiente. Efesios, ¿sí? 5:18. Mira lo que dice. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Una persona espiritual es aquella que somete su voluntad al control del Espíritu Santo. No la controlan sus emociones. No es una persona que reacciona al... No, hermano, y en estos días estaba en el mecánico. Dios me lo bendiga. No, hermano, de verdad que dije en agua, Señor, gracias porque soy tu hijo. Empecé a orar y a darle gracias a Dios por todo, pero no, hermano. En fin, lo cierto es que el estado espiritual no es algo que se alcanza una vez y para siempre, es un camino que continuamente deberíamos recorrer, el camino hacia la vida espiritual, de estar constantemente sometiendo mi voluntad. Los deseos de mi carne se rebelan contra Dios y quieren hacer la voluntad de la carne. Disolución, vicio, allá la locura, pues. Pero cuando decimos ser llenos del Espíritu, es que el Espíritu Santo nos controle. Eso va para los jóvenes también.
en el punto en el que, mira, algunas veces, la verdad es que los muchachos tienen razón, ¿sí? Y su papá o su mamá en ese momento está obtuso, pues. Y mi mamá ya bajó, ¿verdad? Sí, vamos a hablar suave. En ocasiones, hermano, yo no entendía de razones. Ella estaba enojada y yo trataba de explicarle, mamá, mira, pero es que tú no tienes razón. No, hermano. Y en medio de esa disyuntiva, aún teniendo la razón, hay que dar su brazo a torcer. Claro que los jóvenes necesitan ser llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo. Ahora, no es algo para una etapa de vida solamente. Ahora, mira lo que dice 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18. ¿Qué dice? Si alguien lo tiene, por favor, me lo lee. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Cuando hablamos de el crecimiento en la vida cristiana, no es dar un paso adelante y 5 hacia atrás, como si estuviera bailando, ¿no? El cha-cha-cha. No, hermano. Se trata de dar un paso y con la ayuda y la gracia del Señor permanecer allí. ¿Se entiende? No puedo hacer resoluciones o tomar convicciones y mañana cambiarlas. Y escúchame, yo sé que es un tema que nos gusta mucho, en realidad no nos gusta mucho en estos tiempos, pero claro que necesitamos convicciones. La convicción de que si yo soy un hijo de Dios, en mi casa no entra licor. Pues se acabó, llegue quien llegue, pues. La convicción de que, hermano, en mi casa no deberíamos ver programas donde se vea desnudez en escenas o películas. El problema es que nosotros, en lugar de quedarnos con esa convicción, vamos cediendo. Es que ahora todas las películas son así. Hay que ser muy cuidadosos, porque lo que permitimos hoy, mañana puede que lo practiquemos. Así es. Entonces, mira la siguiente palabra a considerar. Entonces, según ese texto, deberíamos crecer en la gracia. Mira, hermano, la gracia de Dios es maravillosa y no solamente es para la salvación. Empieza con la salvación, pero está disponible para todo el resto de mi vida cristiana. Cada día necesito la gracia de Dios y su ayuda en cada área de mi vida. Cada día necesito acudir al trono de la gracia de manera oportuna, recibir su necesaria ayuda para cada ámbito de mi vida. Entonces, luego vamos a considerar la siguiente palabra. Dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Mira, hermano, un cristiano salvo, hijo de Dios, 100% salvo, ¿puede ser carnal? Sí. Claro que sí. Lo acabamos de leer. Él le dijo, hermanos, está hablando a creyentes, y luego le dice, yo quise hablarte como espiritual, pero el estado, la etapa de vida espiritual en la que tú estás viviendo es que eres carnal. ¿Qué es un carnal? Es por definición un cristiano inmaduro. Ahora, hermano, la carnalidad de la que él está hablando es una palabra muy fuerte, porque está diciendo entregado o bajo el dominio de su naturaleza pecaminosa. Entonces, una persona inmadura es una persona que lo controla su naturaleza pecaminosa. Su carne le dice pornografía y dice pornografía. Su carne le dice bebida y le dice bebida. Su carne le dice malas palabras y le da malas palabras. Su carne le dice disolución y va a la disolución. Está bajo el control de su carne. No me hagan hablar del chisme. Pero bueno, te voy a decir una cosa. Hermano, es tremendo, ¿no? Estaba por aquí con lo del carro y las cosas. Me paré y me puse a revisarle las luces, pero no me estaba prendiendo una de las luces. Pasó una señora, hola pastor. Que se confundió, dije yo.
Ahora va a decir, hola hermano. Es increíble. Pero uno, hermano, no está exento de donde sea que vaya, ¿sí? Que la gente te vea. Eso lo hablábamos hoy en la mañana. Es increíble. A lo que quiero llegar con esto, hermano, es que obviamente nuestra falta de espiritualidad o nuestra carnalidad nunca queda oculta. Siempre sale en evidencia, porque somos cartas abiertas a la gente. La gente nos observa y de acuerdo a nuestra manera de vivir, la gente quiere justificarse, pero también de acuerdo a nuestra manera de vivir podemos producir la sed necesaria que produce la sal para que la gente tenga sed de Cristo en su vida. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Mira algunos aspectos de la carnalidad. Romanos 8:7. Vamos a ir un poco más rápido, perdón. Alguien me busca Romanos 8:7, otro Romanos 7:14. Alguien me busca Gálatas, capítulo 5, 19 al 21, donde dice, y manifiestas son las obras de la carne, y de ahí vamos a hablar un poco. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Romanos 8:7? Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, ¿qué dice allá? Que una mente carnal está en continua enemistad contra Dios. ¿Sí? Ahora mira Romanos 7:14. Romanos 7:14, hermano. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ajá, y el 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Cuando hablamos que estamos bajo el dominio de nuestra carne, estamos vendidos al pecado, regalados. O sea, ni siquiera oponemos resistencia. ¿Qué tentación ni qué nada? Ya ni siquiera necesito tentación, yo voy directico. ¿Se entiende? Entonces, una mente carnal está enemistada contra Dios. Una mente carnal está vendida al pecado. Pero también dice, manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Hasta allí estamos viendo solamente pecados sexuales. ¿Sí? La mente es un imperio. ¿Por qué? Porque yo puedo en mi mente aquí matar. Mirar al hermano que no me cae bien. No, es broma. Y en mi mente asesinarlo. ¿Ah? O también puedo en mi mente, y ustedes ni se enteran, cometer adulterio. Estar allá en fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Por qué? Porque las obras de la carne no puede sujetarse a los mandamientos de Dios. No puede. Por eso es necesario hacer morir las obras de la carne con el Espíritu. No hay otro método, no hay otra manera. Ahora, dice, ¿qué más? Idolatría, hechicería. Por cierto, aprovecho, paréntesis. Pensamientos humanistas, parte 3. Está tremendo eso, hermano. Mira, hoy en día la gente sale creyéndose muy sabia y más sabia que los sabios, leyendo esa porquería humanista que dice, o sea, sé cómo acomodar las palabras, pero en sí le dicen a la gente, tú tienes el derecho a ser feliz. ¿Sí? No me malentienden, tú dices, bueno, ¿qué tiene de malo eso? Que yo quiero ser feliz. Pero al mismo tiempo luego dicen, por eso no te ates a nada ni a nadie. Si te tienes que divorciar, divórciate. Si te tienes que ir de viaje y dejar a tus hijos y a toda tu familia, hazlo. Y ahí es donde tú empiezas, ¿cómo pega esto con los pensamientos de Cristo y la Biblia? No puede sujetarse. Hermano, me he enterado de algunas cosas que yo estoy luchando con el chiste, ¿no? Pero déjame les cuento. Sí, hay unos casos de gente que ya mayor, estoy hablando de los 50 años, mujeres, llegan a la etapa de los 50 años, hermano, y entonces empiezan a querer
No, chicos, el feminismo, no, hombre, bandera arriba, me meto al gimnasio, me pongo fitness, me mando a operar y pateo a todo el mundo y me valgo de todo el mundo y de esta manera vivo mi vida porque yo tengo el derecho de ser feliz. ¿Sí? El problema es, hermanos, es que nunca vemos que la felicidad nos gira en torno solo a nosotros y nuestras necesidades. Algunas veces uno se cansa, humanamente hablando. ¿Sí? Hermano, hay que trabajar, hay que atender las cosas del hogar, hay que ser responsable aquí, hay que ser responsable allá, pero escúchame, ahí es donde tú tienes que llenar de Dios tu tanque de amor y decirle, Señor, lléname de tu amor para hacer todas las cosas como tú dices en tu palabra en amor, porque la Biblia dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y un día me levanto con el tanque full de amor y hermano, disciplino a mis hijos en amor, los instruyo en amor, pero algunas veces ese nivel de amor empieza a bajar. ¿Cuál es el problema? Mis hijos, el problema es que yo debo ir a Dios para que me llene de su amor nuevamente y de esta manera seguir con el amor de Dios haciendo lo que Dios me ha encargado. Que algunas veces provoca, hermano, no me mire así, usted sabe lo que pero lo cierto es que mira 1 Juan 13 y 9, lo pueden revisar luego, pero la Biblia dice 1 Juan capítulo 3, 6, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿De qué está hablando? Hay una gran diferencia entre un carnal y un no salvo. El hombre natural, cuando la Biblia habla del hombre natural, es una persona no salva. Y dice, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí está diciendo que el que practica el pecado, en otras palabras, si una persona peca deliberadamente y una persona peca entregada constantemente a una práctica de pecado, examina tu salvación. Porque la Biblia dice que practica el pecado es del diablo. Y hermano, algunas veces podemos fallar y pecar en el sentido de que nuestra naturaleza, alimentamos nuestra carne y pecamos, pero eso debería ser una excepción o una constante en nuestra vida. ¿Sí? Ahora, hermano querido, necesitamos entender, ¿sí?, que la Biblia usa, en otro texto, ahí en 1 Corintios, dice, carnales como a niños en Cristo. Ya evaluamos lo que significaba niños en Cristo. Y luego dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. A mí me hubieran escrito una carta así, hermano, y yo, duro, ¿no? Me hubieran dicho, Iker, no eres capaz, ni eres capaz todavía. Y asumiendo esas palabras para mi vida y para mí mismo, debemos ser sinceros y decir, espérate, ¿no será que me falta crecer? ¿No será que me falta madurez cristiana para afrontar la verdad de Dios y decir, wow, es verdad? Yo todavía sigo pegado al tetero de leche y no estoy comiendo la vianda. Pero aunque no era capaz, no soy capaz todavía, Señor, ayúdame. Para que de esa manera yo pueda tener un verdadero crecimiento cristiano. ¿Amén? Entonces, cuando está hablando ahí de ser maduros, no está hablando de una persona perfecta en su definición que nunca falla ni peca. Está hablando de una persona que inmediatamente a su falla lo que sigue es su arrepentimiento y obviamente su confesión. Pequé. De inmediato, en la madurez cristiana que Dios da, lo inmediato es mi arrepentimiento y mi confesión. Eso es algo constante, o debería ser algo constante en nuestra vida. ¿Ok? Ahora, mira, hermano, luego dice, porque habiendo entre vosotros, versículo 3, celos, contiendas y disensiones,
no sois carnales y andáis como hombres. ¿Sí? Mira luego lo que dice, hermano, en el capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1, versículo 10. Dice así: os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer. No es que tengamos los mismos gustos y preferencias, eso no es lo que está diciendo allí. Hermano, usted no puede ir al Real Madrid, yo le voy a ir al Barcelona y aún así podemos estar unidos en Cristo. Ustedes le pueden ir al Magallanes y yo al Cardenales, el equipo campeón. Y al mismo tiempo podemos seguir unidos, perfectamente unidos, con una misma mente y un mismo parecer. Y debe ser el compromiso de vamos a agradar a Dios y hacer su voluntad en nuestra vida. ¿Sí? Ahora, creciendo en el conocimiento de Dios, hermano querido, hay que ser en esto cuidadoso. Porque si llega alguien aquí que quiera hablar como Pablo, creyendo que habla en lengua, animales, no digo animales por broma, ¿no? La Biblia no dice eso, y que angélicas y que habla en lenguas, es momento de decir, espérate, ven acá, nosotros creemos de la Biblia esto y esto. Pero entonces, ¿qué se creen aquí, pues? Entonces uno no puede creer otra cosa. ¿Ah? Hay muchas iglesias que creen eso. Búsquese una que crea lo que usted cree. Ya dolió, ¿no? Podemos llegar a la iglesia y pensar que la iglesia debe ajustarse a mí. No. Yo debo someterme a Dios, crecer, para que en la medida en la que el carácter de Dios aparezca en mi vida, yo pueda ser útil en la iglesia local. ¿Qué significa tener un mismo pensamiento? Significa que yo creo que la salvación no se pierde. Ustedes me asustaron. ¿Ustedes qué creen? Significa que somos salvos por gracia por medio de la fe. Significa que no hay vida, no hay, ni habrá nada que yo pueda hacer para reclamar el favor de Dios y decirle, bueno, Dios, ahora sí me merezco ir al cielo. Se supone que debemos tener ese mismo pensamiento. Ustedes me están asustando, hermano. Nosotros creemos que el bautismo es para gente creyente. Amén. Y los que fueron bautizados, los que habían creído, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada e inerrante. Pero luego llega otro y empieza a hablar otra cosa diferente y a decir, bueno, ¿sabes que la Reina Valera 1960 eso tiene errores? ¿Por qué no leemos otra traducción? Búscame la traducción del Nuevo Mundo. ¿Sí? Todavía están pensando en el libro de Jerusalén. Mira, la verdad. Ahora, hermano querido, a lo que quiero llegar con esto es que la Biblia dice que en estos cristianos, dice, había unas divisiones debido a que ellos no estaban unidos en mente y en un mismo parecer. ¿Sí? Ahora, mira también, ¿sí? Vamos a leer un poquito más. Mira lo que dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Y esa pregunta es válida aún el día de hoy. ¿Acaso Cristo puede estar dividido? Podemos nosotros decir, bueno, esto es lo que yo creo. ¿Sí? Y allá usted, crea usted lo que usted quiera. No. Una cosa, hermano,
es ir a la Biblia. Quien me discipuló me enseñó esto. Y él me decía, hey, que mira, cuando tú vayas a la Biblia, asegúrate que tú no lleves prejuicios. Hay dos cosas que son las únicas que yo no olvido cuando leo mi Biblia, decía él. Número uno, que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sí? Y número dos, que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él no cambia. Con eso en mente, yo me olvido, decía él, un cristiano bautista, por cierto, no me olvido que soy bautista. Y empiezo a pensar solamente en la idea de que soy cristiano. Y más que estar convencido bajo una denominación, yo quiero estar convencido bajo la palabra de Dios, que creo lo que Dios dice en su palabra. El resultado natural de esto debería ser que si tú estás comprometido con toda la verdad y yo estoy comprometido con toda la verdad, deberíamos llegar al mismo pensamiento doctrinalmente hablando. ¿Sí? Bueno, ya salí de ese pronto, ¿no? Lo cierto es, hermano, que es evidente que nuestro egoísmo es una evidencia de nuestra falta de madurez. Usted cree que todo gira en torno a usted y que todo tiene que ver con usted. ¿Sí? Es de esas personas que dicen caballo y iba pasando y usted dice, bueno, yo sí soy caballo, ¿y tú qué? Porque todo lo toma como si todo el mundo habla de mí. No, espérate, ni que fuera, no sé, una celebridad. Lo cierto es, hermano, es que muchas veces la terquedad también es otra evidencia. Hermano, no entiendes de razones. Una persona con todo el amor de Dios y la verdad trata de, con la Biblia, decirte, hermano, eso que estás haciendo no está bien. Y entonces tú empiezas a decir, bueno, ¿qué te crees tú? Un policía bautista, chico. Ah, sí que son ustedes. No, hermano, es que la Biblia dice que realmente una evidencia del amor verdadero, ¿cuál es? Más vale reprensión manifiesta que amor oculto. Y si tú me ves fallando, yo esperaría, por amor a Dios, que tuvieras la decencia de llegar y llamarme aparte y decirme, hermanito Héctor, venga acá. Eso que usted está haciendo, eso no está bien, ¿no? Espérate, que yo soy un hombre como todo, infalible también. Pero lo que sí debería pasar es que cada uno de nosotros deberíamos estar en la disposición de ayudar a otros, pero al mismo tiempo de recibir la ayuda de otros. Pero algunas veces nos envolvemos en nuestra terquedad, hermano, no te entrambalas. Y allí están las personas que más te aman tratando de ayudarte, tratando de que te des cuenta de la vacía vida que estás llevando lejos de Dios, y aún así seguimos tercos. Por cierto, el deseo de alabanza personal es otra evidencia de falta de madurez. Usted nada más camina bajo los aplausos y los elogios de los demás. ¿Por qué? Yo vine aquí a barrer y barrí, y el pastor no me dijo ni gracias. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Se entiende? Es que la Biblia dice que la realidad es que debo hacerlo por y para Él, porque del Señor recibiremos la recompensa. ¿O es que acaso usted está buscando la recompensa de los aplausos? Debemos hacerlo pensando de que es el Señor el que nos dará la recompensa. Pero déjame decirte otra cosa que denota nuestra falta de crecimiento en la vida cristiana, es la envidia. Hermano, ¿qué es la envidia? Envidia tiene que ver con tu disposición a enemistarte o a enojarte cuando otro le va bien. El hermano se compró una moto nueva, la Empire, la Express, ¿sí? La que tiene rines de luz. Y yo empiezo a ver, y este hermano, ay, que se cree en su motota, ¿sí? Hermano, ¿no será que estás denotando que te falta madurez espiritual al celebrar los logros de tu hermano como si fueran tuyos propios? ¿Sí? Amén. Hermano, gloria a Dios. Si el hermano Eddie mañana se gana la lotería. No.
No, no, no. Es broma, no. Pero, hermano, sus triunfos, si somos un cuerpo en Cristo, son los triunfos de todos nosotros. Eso es una comunidad cristiana, donde celebramos que el hermano le vaya bien, que el hermano tenga un matrimonio exitoso, que el hermano tenga una familia bonita y que los hermanos tengan victoria sobre sus pecados. Pero lo que no envidiamos, pues. Ay, el pastor puso a servir a aquel. ¿Ah? Y yo sé de aquel que. Ay, porque entonces. ¿No será que la envidia de tu corazón no te permite ver más allá de tus ojos? ¿Sí? Otra cosa, hermano. Más evidencias. El orgullo. ¿Qué tiene que ver con el orgullo? ¿Sí? El orgullo es creer que eres superior a los demás. ¿Sí? Esta iglesia se cae sin mí. Oye, Dios, yo creo que va a ser mejor cuando yo me vaya, hermano. No que me quiera ir, le estoy diciendo que si Dios en determinado momento, supongamos, no sé, hermano, no sé, me atropella el tren, pues, no sé, me manda a buscar allá arriba. Gloria a Dios, la iglesia va a ser mejor, hermano. Porque la iglesia no funciona en base o no depende de un hombre. Cristo es el fundamento de la iglesia. Y la iglesia va a seguir adelante, estemos o no estemos. Pero gloria a Dios que estamos. Y gloria a Dios que sigamos. Amén. Eso es el deseo de Dios. Pero aún así no podemos llegar a ese sentimiento de superioridad, de decir, bueno, esto se cae. Esto funciona mejor porque yo estoy aquí. Y escúchame, un pensamiento orgulloso algunas veces es pensar que las cosas solamente salen bien cuando tú las haces. Ya dolió. Y hermano, algunas veces me doy cuenta del orgullo que hay en mí cuando mi esposa maneja y yo no. ¿Sí? No le digan que yo dije esto. No sé. Una cosa dice uno con sus palabras y yo le enseñé a manejar, pero ella se guió más con lo que vio que con lo que yo le enseñé. Y ahora se cree meteoro, hermano. Me lleva así frenando en la parte de adelante. Ay, para que ella arregle los inyectores a ese carro, bendito sea Dios. Antes cuando estaba quedadito era más seguro. Pero que quiero llegar con esto, hermano querido, es que no podemos llegar al punto de creernos superiores al decir, no, espérate, esto solamente sale bien si lo hago yo. Eso denota un pensamiento de orgullo. ¿Sí? Yo iba a decir algo del audiovisual, pero luego, ¿sí? No, es que eso nada más funciona conmigo, ¿no? ¿Sí? Te voy a decir algo, seré honesto con ustedes. Mira, en el trabajo me sucedió que estaba en un proyecto de ASA de Panamá, que tenía un cierto atraso con el desarrollo de una aplicación del cual yo era el líder y el encargado y responsable de que esa aplicación saliera el release, que le llaman, ¿no? la entrega, el lanzamiento. Teníamos ciertos retrasos, yo era, hermano, yo trabajé como mula, pero llegó un muchacho, ¿sí? La empresa buscó de uno de sus partners tecnológicos y el muchacho llegó y tenía mucha más experiencia que yo en esa tecnología. Y él resolvió en 2 o 3 días lo que yo no había podido resolver en casi 2 semanas. Y ahí yo me di cuenta, hermano, que hay que bajarle al orgullo. Porque ya yo había vociferado diciendo, mira, traigan a quien traigan. Esto no va a salir en 2 semanas. Dios se encargó de darme una bofetada al orgullo. Yo me tuve que tragar mis palabras y reconocer que yo estaba equivocado. ¿Tú crees que a qué me supo ese momento? ¿A gloria? ¡Oh! Tragué amargo. Pero ruego a Dios que ahora pueda revestirme de humildad. Que si traen a alguien mejor que yo, de inmediato, no, te echamos mejor que yo, pónganlo a él. ¿No? Sí, madre mía, me hace otra cosa, yo le doy masaje mientras programa, yo no sé. Es broma, hermano, pero escúchame, en el mundo siempre habrá alguien mejor que tú. Piensa en Nabucodonosor, no se paró y dijo, no, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. No se olvidó Nabucodonosor de que toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto del Padre de las luces. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, que hay bueno, es una evidencia de la bondad de Dios en nosotros. No se debe a nosotros mismos.
¿Sí? Vale, con ese pensamiento, luego sigamos avanzando. Enojo e impaciencia. Y yo ahora no estoy pensando en mí. Enojo o impaciencia. Esa la aprendí de mi papá, no de mí. Hermano, tú sabes mi papá. Dios me lo bendiga. Él llega a un sitio y si él te tiene que esperar, yo no te voy a esperar. Yo me voy. Yo tengo cosas que hacer. Y cuando uno llega, lo consigue durmiendo en la máquina. No le digan que yo dije. Pero lo cierto es, hermano, es que él vive su vida así, nunca tiene paciencia para nada. Y entonces yo aprendí esa conducta de mi papá de forma indirecta y me di cuenta que traje esa iniquidad a mi matrimonio hasta que un día yo dije, espérate, yo voy a cortar con esto. ¿Cuál es el problema de que yo vaya y espere a mi esposa mientras compra maquillaje? Uy, eso es una labor, eso es misión imposible, sí. Y hermano, ahí estoy yo con los 2 niños, ¿no? Tengo a Steven aquí. Uy, me voy y doy vuelta en el centro comercial, me rasco la cabeza. Pero ahí estoy, hermano, porque yo necesito cambiar. Y esas conductas que arrastramos de nuestros padres, hay que reconocerlas con la ayuda de Dios y cortarlas. ¿Sí se entiende? Eso no es normal. ¿Sí? No es normal que uno no tenga nunca tiempo para nada. Pero bueno, estoy hablando de entonces la impaciencia, la intolerancia a las fallas de otros. Pero bueno, ahí nos vamos a quedar, porque ya se acabó el tiempo. Enojo, ¿sí? Mira, hermano, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No me vengas a hablar cuentos ni cobas perdón, se me salió el guapo. No me vengas a hablar cuentos de al que sabe camino. ¿Sí? No me vengas a hablar de la santa ira de Dios y no me vengas a hablar de que Jesucristo allá se enojó y ahí está su enojo santo. Mira, hermano, ese es Jesucristo. Usted no me venga con cuentos. Uno se enoja y lo que menos hace es la justicia que viene del Espíritu. Entonces, cuando la ira viene, no es momento de darle rienda suelta. Es momento de hacer una pausa y decirle, mira, Señor, ayúdame a guardarme la lengua bien guardada. Si me la tengo que morder, me la muerdo. Pero a callarme cuando debo callarme. Y a decirle, Señor, entonces, ayúdame a mantener con tu Espíritu Santo mis emociones bajo control. De tal manera que no pueda desparramar el agua. Agarro un tobo de agua y riego. Entonces, entre todos recogen y me lo vuelven a poner en la misma cantidad en el tobo. ¿Se puede algo así? No, porque ya las aguas después de que salieron, pues no las podemos recoger. ¿Sí? Con la misma lengua que decimos alabar a Dios, es con la misma lengua que destruimos a las personas que más amamos. Es que tú nunca, es que tú siempre, es que tú aquello. ¿Sí? Sí, hermano, mejor cállese, dijeron algunos. ¿Sí? Amargura, por falta de perdón. Ese veneno contamina de lo más profundo de nuestro ser y nos evita avanzar. ¿Sí? Hermano, ¿cómo viene la amargura a nuestra vida? No es más que el cúmulo o cuando se van acumulando cosas que, mira, aquel me falló, va a guardarse aquí. La tengo bien guardada. ¿Sí? ¿Dónde la guardaste? En tu corazón. Y por eso luego empieza a brotar esa raíz de amargura, y por eso luego te contamina, y por eso ya luego no respiras, ni te pinchan, ni ya no botas sangre, botas veneno de áspid. Hermano, ya, ahora sí. Bueno, hermano querido, a lo que quiero llegar, la calumnia, hablaba el pastor en la mañana al respecto, la hipocresía, ¿sí? Pero también, hermano, y con esto termino, la apatía. La apatía. ¿Sí? A usted ni que le metan corriente de ahí, usted le saquen un cable y se lo ponga, usted no, nada, así. Trae otra actividad, es mono. Trae otra actividad, vale. Tenga que hacer. ¿Ah? Dice que hay que oremos por el transporte que nos faltan 3,000. No. Que lo compré de su plata. ¿Y yo de dónde voy a sacar la puerta? Apatía, denota falta de crecimiento. Por eso necesitamos madurar. Lo hablo por mí.
Ojalá el Espíritu Santo pueda convencernos de la necesidad que tenemos de cambiar, de madurar en nuestra vida cristiana, para que de esa manera el nombre de nuestro Dios sea honrado en toda nuestra manera de vivir. No que seamos perfectos, pero que podamos tener toda disposición a inmediatamente cuando fallamos, reconocerlo, arrepentirnos, confesarlo a Dios. Y si hay que restaurar, hermano, si te tengo que pedir perdón, bueno, perdón te pido pues. ¿Cuál es el problema con eso? Dejó de latirte el corazón porque dijiste, no, yo reconozco que yo te fallé. Hermano, esas palabras nunca saldrían de mi boca. Primero, una vez escuché una señora que dijo, primero salen las moscas de mi boca antes de las palabras de perdóname. Una guarapa. Yo dije, esta señora habla y hiede a Montesina. ¿Por qué? Porque las mismas bocas que está diciendo denotan que en su corazón y en su alma está bien podrida. ¿Sabes qué era lo peor? Que decía que era cristiano. Necesitamos crecer. Necesitamos madurar en nuestra vida cristiana. Tiempo de dejar la leche y el teterito y empezar con el alimento sólido. Para que de esa manera, hermano querido, podamos vivir vidas que traigan gloria a nuestro Dios.